Bueno, bueno, en este video lo que empezaré a hablar será la introducción a nuestro curso sobre análisis cuantitativo. Esto está basado en el texto de Hernández Sampieri en el capítulo 1, donde se habla sobre los enfoques de investigación que hay actualmente en general, no solo en ciencias sociales, sino también en ciencias generales, pero lo vamos a estar aterrizando constantemente hacia ciencias sociales y específicamente hacia ciencia política. Bueno, el primer texto, la intención de ese es un texto introductorio para empezar a pensar el concepto general de qué es el análisis cuantitativo, y se darán cuenta que después vamos a acabar centrados en estadística. Análisis cuantitativo es un concepto un poco más amplio que es solamente estadística, y la idea de análisis cuantitativo quiere decir que también tenemos que pensar en cómo se diseña o cómo se empieza a realizar el proceso de una investigación. En este caso, lo que nos muestra Sampieri, por ejemplo, con esta gráfica, es que hay enfoques de investigación, hay dos grandes enfoques de investigación en la ciencia general. Les decía, vamos a bajarlo a las ciencias sociales, y está el enfoque cuantitativo, así como el enfoque cualitativo. Son dos grandes enfoques que usualmente sirven para guiar la manera en cómo se va a realizar una investigación, cómo se va a juntar, cómo se hacen las preguntas, cómo se plantean hipótesis, cómo se juntan los datos y cómo se van a analizar los datos, que es la parte más importante. De estos enfoques hay un tercer enfoque que se llama el enfoque mixto, y en el fondo es una combinación tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo, pero como tal el enfoque mixto es en el fondo una combinación de bases cuantitativas y bases cualitativas. Algo también que nos dice la intención de recuperar a Sampieri en este capítulo es que nos da las características, nos presenta las características generales de lo cualitativo y de lo cuantitativo, o del enfoque cuantitativo y cualitativo, y de esa manera nos ayuda a compararlos. Por ejemplo, la principal característica del enfoque cuantitativo es que usualmente está concentrado en la medición de fenómenos. Vamos a hablar de esto posteriormente con un poco más de detenimiento para que vean la idea de concepto, o el concepto que está detrás de la idea de medición. No es nada neoliberal, no se preocupen. También algo importante es que se apoya en la técnica de la estadística para hacer el análisis de los datos. Hay muchas formas de analizar muchos tipos de datos. En este caso, la estadística va a ser la mejor herramienta que vamos a tener a disposición para analizar datos. Y lo que vamos a hacer constantemente es probar hipótesis. No puede haber investigación cuantitativa si previamente no hay una hipótesis que se esté probando, y en última instancia al tipo de conocimiento que se desea llegar es a un tipo de conocimiento explicativo, o explicar las cosas, explicar los fenómenos, a partir de sus causas. Ese es un tipo de conocimiento explicativo. Algo importante que deben tener en cuenta es que este tipo de investigación, esta manera de pensar a la realidad, imaginen que ustedes quieren hacer una investigación sobre el efecto imaginen que trabajan en la Secretaría de el Bienestar, que antes era la de Desarrollo Social, y entonces ustedes implementan, o sus jefes implementan una política pública, darle dinero a los jóvenes que no estudian ni trabajan, la beca Benito Juárez, bueno, la beca Benito Juárez para los que sí estudian, pero un apoyo para los jóvenes que no estudian, no trabajan. El asunto es, hay que evaluar si eso, que sería la causa, la beca, está teniendo un efecto sobre los jóvenes. Tenemos que preguntarlo. Y bueno, para hacer este tipo de investigación hay que pensar primero que el proceso de esta investigación es secuencial, quiere decir que hay que seguir una serie de pasos y sus secuencias, y no hay que saltarse las secuencias, es deductivo. Primero pensamos las hipótesis, cómo se comporta la realidad, generamos una hipótesis, y luego de manera probatoria vamos a juntar datos para probar nuestras hipótesis. De esa manera creemos que estamos analizando una parte que creemos es objetiva de la realidad, sin meterme en los problemas de epistemología de qué es objetivo y qué es subjetivo. Vamos a dejarlo que la parte objetiva es la realidad, los datos que recolectamos de la realidad. Las bondades de este enfoque es que nos ayuda a generalizar los resultados, esto es, las investigaciones que se hacen, como abarcan muchos casos a la vez,
En ese sentido, creemos que, o se puede esperar que los resultados que obtenemos son generalizables para una población. Por ejemplo, si analizamos los datos de cuántas becas se dan a cuántos jóvenes y después medimos o evaluamos qué hicieron esos jóvenes con ese dinero, pues de alguna manera podemos generalizar que esta política pública aplica para el caso de México y no solo para los encuestados. A eso me refiero con esta de encuestados. De alguna manera nos permite también tener control sobre los fenómenos, esto es evaluar directamente el efecto de las becas sobre los jóvenes y de esta manera controlamos el efecto de otras becas, le voy a poner una O. Otros factores que pueden estar presentes en el ambiente, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los jóvenes, el nivel educativo previo a recibir la beca, o qué efecto tuvo que el gobierno que lo diera fuera Morena y no fuera otro. A eso se refiere con el control. Como estamos haciendo mediciones numéricas, creemos que los resultados son un poco más precisos. Los resultados en términos de réplica lo que quiere decir es que se pueden, alguien más que vea la metodología que utilizamos, los pasos que seguimos, puede reproducir la misma investigación para al final llegar al mismo resultado. Y en algún momento también este tipo de investigaciones nos permite hacer predicción. Esto es, por ejemplo, si vemos esta relación entre las becas y los jóvenes, podemos también en algún momento predecir que si seguimos dando becas, ¿qué más le va a pasar a los jóvenes del futuro en el país? Y esa es la idea de predecir. ¿Qué más puede pasar? Bueno, esa es la idea del enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo es más exploratorio, no le interesa tanto las causas de los fenómenos, sino que le interesa saber qué otras variables o qué otros factores pueden estar influyendo a los fenómenos. Por ejemplo, a lo cualitativo le interesaría más esta parte de la O, qué más está pasando. Se conduce básicamente en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos. Esto es, a este tipo de investigación le interesan más los significados y no tanto las relaciones entre estas relaciones causa-efecto, sino cuál es el significado de las personas que le dan, por ejemplo, para los jóvenes, lo que es la investigación cualitativa, en la relación becas jóvenes, lo que le interesaría más a la investigación cualitativa, déjenlo pongo con otro color, sería, por ejemplo, cuál es el significado que los jóvenes le dan a la beca. Y en ese sentido, ¿por qué para ellos es importante la beca? Por ejemplo, para un sobrino que recibe la beca Benito Juárez es importante la beca porque le permite comprar zapatos nuevos, no usa el dinero para invertirlo en sus estudios, lo usa para recibir, sino que lo usa para comprarse zapatos nuevos. Entonces la beca tiene un sentido más de moda, más de actualidad, más de, ¿cómo decirlo?, más hedonista y no tanto en términos educativos, pero eso lo sabemos porque estas investigaciones se interesan en los significados y estas no usan estadística. Bueno, esta otra característica, y hasta aquí lo voy a dejar, de los enfoques quali, es que estos son inductivos y no son secuenciales, estos no están limitados o constreñidos por seguir una secuencia de pasos para llegar a un resultado. Estos son más abiertos a las decisiones coyunturales del investigador. Bueno, en términos generales, me interesa que tomen en cuenta que antes de entrar a análisis directamente a las técnicas estadísticas para analizar datos, la idea de esta primera lectura es tener un panorama amplio en este momento de qué es la investigación o qué es el análisis cuantitativo y qué es el análisis cualitativo en el proceso de investigar. Y ojo, me refiero a investigar no solamente a hacer trabajo académico, a trabajo científico, a descubrir una nueva vacuna o a descubrir las causas profundas de por qué hay pobreza en este país, sino sencillamente por investigación me estoy refiriendo en este momento a algo más sencillo, que es responder preguntas, plantearse una pregunta
y cómo responderla. Imaginen que ustedes en algún momento van a ser asesores de algún gobernante porque estudian ciencia política y para allá van, quieranlo o no, o trabajan como asesores de un movimiento social y en el fondo hacer investigaciones, plantearse una pregunta: ¿por qué hoy en este país hay un proceso de violencia que afecta aparentemente más a las mujeres que a los hombres? Esa es una pregunta y ahora la idea es plantearnos una respuesta y sobre todo saber si esa respuesta es cierta o no es cierta, y para eso sirven los enfoques de investigación. Y hay dos básicos: cuantitativo, cualitativo. En este curso nos centraremos en este enfoque y el próximo semestre ustedes revisarán el enfoque cualitativo en la materia que así se llama. Bueno, este es el primer video, hasta aquí lo dejo y después hablo de la parte secuencial.